Bienvenidos a una clase más de globalización, lo local y lo global. Empezamos con la unidad 1, el paradigma de la globalización. El tema central que nos ocupa es el paradigma de la globalización, centrándonos específicamente en la dialéctica entre lo local y lo global desde una perspectiva de delimitación conceptual. En esta instancia definiremos el paradigma como un marco analítico de carácter complejo. Según Keynes, la globalización implica la intensificación de las relaciones sociales a escala mundial. Debemos observar que este fenómeno reconfigura las categorías de espacio y de tiempo, estableciendo una interdependencia funcional en el sistema mundial contemporáneo. Este paradigma desplaza los enfoques tradicionales centrados en el Estado-nación, como unidad analítica privilegiada, incorporando actores transnacionales, redes globales y estructuras supranacionales. Asimismo, introduce una reconfiguración del poder, ya que no se concentra exclusivamente en instituciones políticas, sino que se dispersa en múltiples nodos de decisión y de control. La globalización como paradigma no es neutral. Está cargada de presupuestos ideológicos particularmente vinculados al neoliberalismo, lo que condiciona tanto su interpretación como sus efectos. Hablemos un poco del origen histórico. El análisis histórico revela que este paradigma no es un evento puntual. Se fundamenta en la expansión del capital y la revolución industrial. No obstante, su consolidación como discurso hegemónico se sitúa a finales del siglo XX, coincidiendo con la finalización de la Guerra Fría y la implementación de políticas de liberalización económica. Así, la globalización emerge tanto como un fenómeno histórico como construcción ideológica, lo que exige analizar sus fundamentos desde una perspectiva crítica que considere las condiciones materiales y las narrativas que la legitiman. Hablemos de la globalización versus la internacionalización. Y es que resulta imperativo establecer la distinción técnica entre ambos conceptos. Mientras que la internacionalización mantiene al Estado-nación como una unidad analítica central, la globalización opera bajo una lógica transnacional. Como se observa en la tabla técnica, los mecanismos de regulación se desplazan hacia esquemas multinivel. Y es que esta globalización introduce dinámicas donde las actividades económicas, culturales y políticas ya no están ancladas en un espacio específico. Además, modifica las formas de gobernanza, desplazando el control a las estructuras más difusas y complejas. Y aquí entra la dimensión económica que se articula mediante la liberalización de los flujos de mercado y la movilidad intensiva de capitales. Este proceso facilita la transnacionalización de la producción, aunque conlleva una desregularización que puede incrementar la volatilidad financiera y las asimetrías en la división internacional del trabajo. Debe entenderse a esta globalización como un proceso multidimensional, que integra diversas esferas en la vida social. La dimensión económica se manifiesta, pero tampoco se limita al ámbito económico, aunque este sea un eje central, sino que abarca dimensiones políticas, culturales, tecnológicas e ideológicas, y cada una de estas dimensiones interactúa con las demás, generando un entramado complejo de relaciones que no puede ser reducido a una sola lógica explicativa. Hablemos un poco de la dimensión económica como núcleo del paradigma globalizador, que es caracterizado por la liberalización de los mercados, la movilidad del capital y la consolidación de corporaciones transnacionales. Este proceso ha implicado la reconfiguración del sistema productivo mundial, donde la lógica de acumulación se articula a través de redes globales de producción. La desregularización económica y la promoción del libre comercio han sido instrumentos claves para facilitar estos procesos, aunque han generado profundas desigualdades. La financiación de la economía ha intensificado la volatilidad y la interdependencia entre mercados, reduciendo así la capacidad de los estados para regular sus economías. Asimismo, la globalización económica ha promovido una división internacional del trabajo que reproduce relaciones de dependencia, y este fenómeno debe analizarse no solo como un proceso técnico, sino como una estructura de poder que condiciona las posibilidades de desarrollo de los países.
Y por ello es importantísimo hacer el análisis de la dimensión política. Y es que desde la vertiente política observamos una reconfiguración de la soberanía estatal. El Estado comparte ahora sus funciones con organismos supranacionales. Este sistema de gobernanza policéntrica genera tensiones en los mecanismos tradicionales de legitimidad, redistribuyendo la autoridad política de manera difusa. Asimismo, la globalización política ha impulsado la creación de marcos normativos internacionales que regulan aspectos como el comercio, los derechos humanos y el medio ambiente. Sin embargo, estos marcos suelen reflejar relaciones de poder asimétricas donde los países más influyentes imponen sus intereses. En consecuencia, la dimensión política de la globalización debe analizarse como un proceso ambivalente que amplía los espacios de cooperación, pero también limita la autonomía de los estados y redefine los mecanismos de representación política. Y bueno, también está la dimensión cultural. En el ámbito cultural, el proceso se manifiesta en tres dinámicas: la homogeneización de valores occidentales, la hibridación resultante del contacto entre culturas y la resistencia de identidades locales. Esta tensión entre lo universal y lo particular es un eje crítico del paradigma actual. Y bueno, también tenemos la dimensión tecnológica. La infraestructura tecnológica basada en tecnologías de la información y comunicación actúa como el soporte material de la sociedad red. Si bien permite la instantaneidad de la comunicación, también consolida la brecha digital que opera como un factor de estratificación estructural dentro del sistema global. En conclusión, el paradigma analizado nos permite comprender la globalización como una estructura de poder cargada de ideología. No es un proceso neutral, sino una transformación cualitativa que redefine las posibilidades de interacción humana en el siglo XXI.